hoy, y aparte de cromatografía, que es lo que ya empezamos. Entonces, por favor, que cargue ya el primer grupo, por favor, y de una vez que empiece. Sí, Rica, ahorita presentamos. Está bien, gracias. Fíjese, Lick, que creo que el otro grupo, nosotros somos el grupo 6, pero el 5 creo que no va a estar, fíjese, no sé. ¿Ellos les comentaron algo? Es que fíjate que ellos estaban con nosotros, bueno, conmigo en el laboratorio y ya nos siguieron. Ah, de veras. Ajá, entonces Sí, conmigo también. Entonces, y creo que no avisaron, entonces solo en el laboratorio sí me dijeron que ya no iban a seguir. Mira, hay dos personas que ya no se metieron al segundo parcial, de veras que no revisé si eran de un solo grupo. Entonces, solo mi pregunta es, ¿ustedes están preparadas para que después puedan dar su exposición? Pues nosotros somos el grupo 6, seríamos, nosotras sí. Ellos estaban en otro grupo, estaban antes que nosotros, ellas eran el 5. Sí, pero, perdón, lo que pasa es que mira, el grupo con estas chicas era de Nimsi, estas chicas y yo, en el laboratorio. Pero ahí nos informaron que ya no iban a seguir, pero dentro de su curso de ahorita, en este momento, estas dos niñas estaban en la presentación que tocaría ahorita. Por eso estamos tal vez asumiendo que ya no van a estar en esta presentación, pero tal vez ustedes estaban mejor informados que nosotros. Ok, sí, no, a mí nadie me ha dicho nada, pero si quieren avancemos esta exposición y vamos a ver si están preparados ellos, que pongan, si no, si ustedes estuvieran, excelente, porque así aprovechamos la tarde, ¿verdad? Pero, digamos, hoy no les tocaba, entonces ustedes sabrán, ¿verdad? Ustedes me dirán. Bien, Rick, nos tocaba porque eran dos grupos, el 5 y el 6, y somos el 6. Ah, perfecto. O sea que ustedes son el 6, entonces. Sí. Oh, ok, entonces empecemos con el 6, ya lo entendí. Ok, empecemos con el 6 y esperemos entonces a ver qué dice el 5. Sí, Juan Carlos. No, sí, que somos el grupo 6. Empecemos entonces, por favor. Ok. Bueno, entonces, el tema que a tratar el día de hoy es la cromatografía en columna bidimensional. Los integrantes aparecen en pantalla. Y la cromatografía en columna bidimensional es un tipo de técnica cromatográfica en la que la muestra inyectada se separa usando o pasando por dos etapas de separación diferentes. Estas se conectan en secuencia con dos columnas cromatográficas diferentes y el afluente del primer sistema se transfiere a la segunda columna. Y la segunda columna tiene un mecanismo de separación diferente, de modo que las bandas de estas son más resueltas que la primera columna. Y estas pueden separarse completamente de la segunda columna. Y las dos columnas pueden funcionar a diferentes temperaturas durante la segunda etapa, que es la etapa de separación. Y la velocidad a la que ocurre la separación debe ser también más rápida que la primera etapa, ya que todavía hay un detector y la superficie plana de esta es susceptible a un revelado secuencial de dos direcciones utilizando diferentes solventes o disolventes, perdón. En las técnicas cromatográficas bidimensionales modernas se basan en los resultados de los primeros desarrollos de la cromatografía en papel y cromatografía en capa fina, que incluían fases móviles líquidas y fases estacionarias, y que posteriormente estas técnicas generarían análisis más modernos de cromatografía de gases y cromatografía líquida. Y la cromatografía bidimensional surgió por primera vez como una separación por medio de una cromatografía de capa fina de múltiples pasos. Podemos realizar diferentes análisis que son la cromatografía de gases, que es un tipo de cromatografía que se utiliza en química analítica para separar y analizar diferentes compuestos que se pueden vaporizar en los usos y sin descomponerse. Los usos típicos de estas pueden ser para comprobar la pureza de una sustancia en particular o separar diferentes mezclas. Luego tenemos la cromatografía líquida, que es un análisis bidimensional que combina dos análisis separados de cromatografía líquida en un análisis de datos. Y esta técnica es para emplear una separación de la misma que la cromatografía líquida unidimensional no podría separar eficazmente.
Y por último tenemos la cromatografía de gases bidimensional, que es una técnica que es una técnica integral para análisis químicos analíticos, que separa y analiza mezclas complejas como lo pueden ser fragancias, estudios ambientales, productos farmacéuticos y productos como el petróleo. Y aquí tenemos un video que está en inglés, pero se entiende. Excellence in science. Shimazu. Shimadzu has introduced the Nexera E two-dimensional comprehensive liquid chromatograph. Based on 10 years of extensive collaboration with Dr. Luigi Mondello, the Nexera E 2D comprehensive HPLC provides a novel separation method for complicated sample matrices, providing a new level of knowledge and understanding of the sample analytes of interest. This is especially beneficial for the analysis of complex biochemical systems, for example, peptides isolated from tissues, lipids, pharmaceutical impurities, carotenoids in food, natural products, and synthetic polymers. Conventional one-dimensional LC chromatography analysis of complex mixtures may only separate and identify a fraction of the actual compounds in the mixture. In addition, the hard-cut, two-dimension method currently employed only provides a second dimension of selected fractions from the solution. Comprehensive two-dimensional LC is a paradigm shift in liquid chromatography analysis. By combining two independent separation modes orthogonally together with a dual-loop, dual-valve alternate switching design, the Nexera E2D HPLC provides separation of even the most complex mixtures. The system provides gradient profiles for each dimension. The first gradient is run once. The second gradient is run multiple times, separated by user-defined modulation times. Comprehensive two-dimensional LC fractionates the first dimensional eluent and successfully separates the fraction on line with the second dimensional system with a dual-loop and dual-valve alternate switching design. With valve switching, these loops continue the fractionation of the eluent from the first dimensional system and the injection of the fraction to the second dimensional system, alternatively with no loss of sample. The Nexera E two-dimensional system features exclusive Chrome Square software, a dedicated data analysis software package for two-dimensional comprehensive chromatography. Easy-to-use software provides easy setup of method parameters and all information for data analysis, including contour plotting, MS spectra, and second-dimension chromatogram. A two-dimensional graph and contour plot of the combined chromatograms are provided. Peaks in the contour plot can be identified and analyzed. MS analysis of individual regions of the contour plot is also provided. The Chrome Square software also allows calculation of a calibration curve of area versus concentration for a target area of the contour plot. This means both qualitative and quantitative results can be obtained. In a complex sample, consider how many peaks are co-eluted under one peak. The more complex the sample, the higher the probability a single peak containing co-eluting compounds will occur. The Shimadzu Nexera E two-dimensional HPLC offers separation capability far exceeding conventional one-dimensional LC. Combining comprehensive 2D LC with mass spectrometry detection provides an additional orthogonal dimension to this powerful chromatography separation technology. As the technology leader in two-dimensional liquid chromatography, Shimadzu will continue to lead the way in the development of applications for comprehensive two-dimensional liquid chromatography. Para esta presentación se utilizó el artículo de la aplicación de la cromatografía de gases bidimensional en el análisis de derivados azufrados y nitrogenados en gasolina. Los objetivos principales es introducir al estudiante a los conocimientos teóricos y prácticos de las principales técnicas cromatográficas, estudiar complementariedad de las técnicas cromatográficas como las cromatografías de columna bidimensional y aprender a desarrollar cromatografía en un disolvente. La técnica se basa en la separación de dos dimensiones ortogonales que son resultado de la asociación de dos columnas de la cromatografía de gases de diferente polaridad. El cromatograma final obtenido está estructurado en la función de las propiedades de
volatilidad y polaridad de los hidrocarburos, lo que facilita su identificación. Se emplea la cromatografía de gases bidimensional como una poderosa herramienta que es la que nos ayuda para el análisis de derivados como el azufre y nitrógeno presentes en la gasolina que se va a evaluar. La técnica se basa en la separación de dos dimensionales en donde el resultado va a ser con un cromatograma, obteniendo al final una función de las propiedades en donde se puede ver su identificación. Los resultados son muy prometedores en la caracterización de estos compuestos, ya que son trabajos ilustrativos potenciales de alto nivel revolutivo, en donde se va cambiando la detección selectiva del azufre y del nitrógeno en la caracterización de la gasolina. Ahora, con la introducción, se puede decir que la reglamentación mundial del medio ambiente es el que regula los criterios sanitarios. Esta norma internacional se impuso a partir del 2005 en el azufre y las gasolinas y el diésel, que no se debía extender la concentración máxima de 10 partes por millón. Por otra parte, el contenido de los compuestos nitrogenados, como el nitrógeno, tiene un efecto adverso en la estabilidad del combustible e inhiben las reacciones catalíticas efectuando durante el hidrotratamiento. Para mejorar este proceso es necesario conocer la composición de las moléculas azufradas y nitrogenadas presentes en la carga de efluentes a fin de comprender los mecanismos de reacción que llevan a cambio este reactor. El caso del compuesto, como en este caso de la gasolina, se ven ciertas especies de diazotiofenos y en menor medida los benzotiofenos, que son más refractarios en el hidrotratamiento de los tiofenos, o los mercaptanos. La sustitución de estos grupos metilo en la posición 4 son más lentos, ya que la reacción de sulfuración es la causa del efecto esférico de este grupo. La estructura química de las diferentes familias de estos usados en las gasolinas se muestran en la figura 1, pero en la siguiente diapositiva ya se les voy a mostrar. Regresemos un momento, por favor. Además, debido a la baja concentración de las gasolinas y la refrigeración de estructura, suelen ser difíciles de su caracterización. Los compuestos nitrogenados presentes en este artículo, la gasolina, se encuentran predominantemente en sus formas básicas, como benceno de piridina, y sus formas neutras, como benceno de pirol, en la figura 2. Siguiente. Acá se puede ver la figura 1 de los compuestos azufrados presentes en la gasolina, y en la figura 2, los compuestos presentes en la gasolina predominantes en sus formas básicas y sus formas neutras. Siguiente. Gracias. Los materiales que vamos a utilizar es un detector de modelo acoplado con un cromatógrafo serie 2, una columna de detección bilateral, un modulador empleado y adaptado al cromatógrafo de gases, la muestra que va a ser compuestos azufrados estándares puros, la gasolina que es proveniente de la conversión conocida también como cracking catalítico o LCO, una gasolina obtenida a través de destilación directa, el azufre total por fluorescencia de rayos X y el tolueno. Siguiente. Los métodos, muy bien. En la metodología se puede decir que el sistema bidimensional para el detector específico de nitrógeno consiste en un cromatógrafo. El modulador empleado y adaptado del cromatógrafo de gases es el mismo del sistema empleado con ese nombre, GCCD, y los datos fueron tratados de la misma manera. Las columnas empleadas en el sistema bidimensional fueron polisioloxano, propil, y se inyectó 1.0 microlitros en la columna para poder hacer la presión del gas portador. También se llevó a cabo la adquisición de 50 Hz. La muestra sintética es de un compuesto nitrogenado y se preparó incluyendo 58 compuestos como estándares obtenidos de Chirón y una concentración de 18 a 24 partes por millón. Fueron disueltas en una solución de tolueno y acetona al 10% y una gasolina proveniente de cracking catalítico que fue proporcionada por el Centro de Investigación.
Este es un video de más o menos cómo funciona la metodología, para que tengan una idea. Gracias. Ahí podemos observar cómo es la entrada del gas. En este caso eran los compuestos de azufre y nitrógeno, y cómo empieza a actuar la parte de la cromatografía de columna. Se agrega arriba la muestra, que era la gasolina. Continuando con la discusión y los resultados, como se puede observar en la tabla número 1, se realizó una mezcla sintética de compuestos azufrados con estándares puros. En total fueron 46 compuestos. Fue preparada para identificación de compuestos en una concentración entre 50 entre 30 y 50 partes por millón en tolueno. Además, se realizó una mezcla de BT y DBT utilizada como un estándar externo. Esta tabla también enumera estos compuestos de acuerdo al número con que fue identificado. Una mezcla sintética de compuestos azufrados como sulfuros, tioles, tiófenos, benzotiófenos y dibenzotiófenos, susceptibles de estar presentes en la muestra de gasolina descritos en la tabla número 1. Fue separada también por cromatografía gaseosa y es presentada en el cromatograma de la figura. Este cromatograma muestra cómo es posible separar los compuestos sobre el eje en el eje de las X de acuerdo a su punto de ebullición, que se incrementa con lo largo de la cadena, y sobre el eje de la Y por polaridad, que se incrementa con el tipo de anillos. ¿Puedes regresar, por favor? Gracias. Y el número de anillos. Se muestra además cómo la información que se obtiene aparece estructurada de acuerdo al grupo de la familia de moléculas que se trate como mercaptanos y sulfuros, tiófenos, benzotiófenos y dibenzotiófenos. Siguiente, por favor. Una vez afinada la técnica de cromatografía de gases y líquidos en columna bidimensional, se empleó el mismo método de análisis para 2 gasolinas comerciales. Una mezcla sintética de compuestos nitrogenados, básicos y neutros fueron susceptibles de estar presentes en las muestras de gasolina descritos en la tabla número 2. Fue analizada por varios
juegos de columnas con la finalidad de encontrar el juego de columnas propio para llevar a cabo una separación. Los numerales de la figura 3 también corresponden a la identificación hecha en la tabla número 2. Siguiente, por favor. La figura 4 muestra un cromatograma clásico en cromatografía de gases y detector de compuestos azufrados, y la cromatografía bidimensional para ambas muestras de gasolina. La gasolina contiene básicamente compuestos tiofénicos, mientras que una muestra RS contiene compuestos tiofénicos y no tiofénicos, con intenso solapamiento. En la figura 5 podemos ver un análisis detallado, integrado de los grupos o familias por números de carbono. También nos muestra para las gasolinas, para ambas gasolinas analizadas. La relación BT y DBT es prácticamente igual, tanto por la técnica de cromatografía gaseosa que se usa en gasolina nitrogenada y azufrada, más compleja. Esta técnica también identifica y cuantifica estos compuestos en gasolinas complejas por cromatografía. Siguiente, por favor. Al igual que en el caso de los compuestos A, los compuestos N están perfectamente estructurados dentro del cromatograma. Podemos observar también en la figura 6 que en efecto sobre el eje de las X se tiene una separación de las moléculas por punto de ebullición que aumenta al aumentar el número de átomos de carbono, y sobre el eje de las Y por polaridad. También encontramos las moléculas tipo pirrol o no básicas en la parte alta del cromatograma, mientras que las moléculas tipo piridina o básicas en la parte baja. El mismo método se empleó para el análisis de una gasolina, como se puede observar en la figura 7. Muestra el cromatograma bidimensional para la muestra de gasolina. Esta contiene en su mayor parte compuestos básicos, índoles y carbonzoles, como se puede apreciar en la figura. Una comparación entre los cromatogramas de la figura 6 de la mezcla sintética de componentes nitrogenados y de la figura 7 correspondientes a la gasolina azufrada. También demuestra una notable separación de compuestos en ambas gasolinas, ya que esto permite hacer una identificación por tipo de compuestos, números de átomos, también de carbonos o de algunas especies. También permite hacer una identificación individual en cada una de ellas. Las líneas grises entre las figuras 6 y 7 identifican los compuestos presentes en ambas gasolinas. Siguiente, por favor. En nuestra conclusión podemos ver que las comparaciones que se hacen entre la técnica convencional de cromatografía gaseosa, cuando se analizan compuestos azufrados, permite comprobar que es una técnica valiosa en el análisis de mezclas complejas como lo son las gasolinas. Los resultados también obtenidos por medio de la cromatografía de gases bidimensional nos permiten ir más lejos en la especiación de moléculas que por la técnica ordinaria. Además, también se resuelven los solapamientos inciertos en la cromatografía gaseosa convencional. También cabe resaltar, ¿verdad?, que la cromatografía bidimensional permite también una excelente identificación de moléculas nitrogenadas, también azufradas, lo que nos permite una vez afirmar la superioridad de esta en cuanto a una mejor resolución, tiene una mejor sensibilidad y una mejor especiación, tanto en compuestos azufrados como nitrogenados. Siguiente, por favor. Y estas serían las referencias que empleamos para el artículo y para nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Ok, excelente. Gracias por la exposición. Muy buena, ¿verdad? Bastante aplicada. Yo digo que mejor vamos a avanzar un poquito de clase. Entonces, si quieren, ahorita descansemos unos 2 o 3 minutitos en lo que cargo presentación. Vamos a terminar. Se recuerdan que avanzamos ya la introducción de croma y tenemos unas diapositivas pendientes. Entonces, para aprovechar la tarde, así de una vez terminamos esta primera clase. Entonces, si quieren ahorita descansar un ratito, por favor, denme unos 3 minutos para cargar la presentación, por favor.
Explico una pregunta Sí, le escucho. respecto al parcial. ¿No da revisión usted? Bueno, sí doy revisión si alguien me solicita, entonces normalmente lo que hago es que se las doy así a cada quien, o sea, si usted me dice, mire, tengo duda con tal cosa, ¿qué fue? Entonces, con gusto, mándeme a mi correo, ¿qué quiere que revisemos? Y con gusto lo hacemos. Ah, gracias. Por favor, gracias. Bueno, solo quiero saber si me escuchan, jóvenes. Sí, Lex, sí se escucha. Excelente. Estaba viendo la opción para grabar y no nos dejó. Entonces, si alguien nos hace el favor de grabar, se lo voy a agradecer, por favor. Muchas gracias, muy amable. Ok, vamos a avanzar entonces con lo que habíamos platicado ya de cromatografía. Se dan cuenta que mucho de lo que vamos a estar hablando en los temas de croma tienen mucha relación, ¿verdad? Por ejemplo, relación en qué fases normales, en cómo se llama, hay que buscar una buena fase móvil, o sea, esas cosas que normalmente es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que es bien importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, una de las cosas importantes para tener una buena separación, se recuerda que les comenté, es la selección de la fase móvil, ¿verdad? Digamos que esto es como lo primero que uno puede cambiar para lograr una buena separación, ¿verdad? Porque ustedes montan su sistema cromatográfico, digamos, prepararon su columna, prepararon su capa fina, aplicaron su muestra, prepararon muestra, etcétera, hicieron todo ese procedimiento. Entonces, ahorita, ¿qué toca? Pues correr fase móvil o aplicar la fase móvil para la separación. Entonces, lo que uno hace cuando no hay buena separación es ir modificando o cambiando las fases móviles. De hecho, uno puede usar una sola fase móvil o puede utilizar mezclas de fases móviles, ¿verdad? Que es comúnmente cuando la mezcla separada es muy compleja, lo seguro es que vamos a usar 2, 3 o más solventes y ya vamos a ver más adelante que tenga una manera de ir separando, cambiando la polaridad, ¿verdad? Esa es una manera que ayuda mucho a ir separando compuestos por su polaridad. Entonces yo puedo empezar con una fase móvil muy polar, después seguir con una de polaridad media e incluso terminar mi cromatografía con una fase móvil no polar. O sea, todo ese proceso, digamos, de ir cambiando fase móvil, yo lo puedo hacer durante la separación. Entonces recuerden, la selección de la fase móvil es, digamos, para mí es lo más importante ahora, porque recuérdense que la fase móvil es la que va a interactuar con el analito. Yo puedo tener ya mi columna preparada, puedo tener ya la muestra preparada, pero si la fase móvil no separa a mi analito, no tiene sentido. Entonces, fase móvil es lo que nosotros podemos modificar
durante el proceso de cromatografía o incluso antes del proceso de cromatografía. Entonces, ya van a ver cuando trabajemos cromatografía en papel o capa fina, hay una manera de ver cuál es la mejor fase móvil. Entonces, uno hace una prueba, diferentes frasquitos con diferentes polaridades de fase móvil, coloca ahí su analito y uno mira qué fase móvil mueve más al analito. Entonces, es una manera rápida de decir, esta es mi mejor fase móvil. Por supuesto, después hay que probar y todo, pero, digamos, seleccionar la fase móvil es, digamos, lo que yo puedo ir modificando desde el inicio de la cromatografía hasta el final, ¿verdad? Y es lo primero que yo puedo cambiar. No me funcionó esta fase móvil, digamos, mezcla acetona, tolueno, pues entonces en lugar de acetona, busco, por ejemplo, fenol o un alcohol, etcétera. Ahora, ¿cómo puedo yo lograr entonces hacer esas mezclas para tener una buena fase móvil? Una de las maneras que nosotros utilizamos es lo que se llama la escala de Hildebrand. ¿Qué es la escala de Hildebrand? La escala de Hildebrand es una tabla, que esa la vamos a trabajar después para buscar fases móviles, que nos da diferentes fases móviles ordenadas en polaridad. De hecho, realmente el orden de polaridad que da la escala de Hildebrand va de menos polar a más polar. Entonces hay un listado como de unas 50 fases móviles con orden de polaridad ascendente. Entonces uno puede ir viendo qué fase móvil desea. Por supuesto, hay que tomar ciertos cuidados. Por ejemplo, que la fase móvil no sea muy volátil, que la fase móvil no sea muy tóxica, que no sea muy reactiva. O sea, muchas cosas o cuidados que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Digamos, eso es para cualquier método cromatográfico, ¿verdad? Entonces, pero podríamos decir entonces que dice que en reparto, o en partición, o en cualquier cromatografía que ustedes quieran utilizar o aplicar, la fase móvil es lo crucial, o sea, es lo fundamental, es lo esencial, lo más importante para tener buena separación. Entonces, ¿por qué? Porque la fase móvil se va a encargar, dice, de solubilizar o de interactuar con el analito de interés. Entonces, dice que especialmente, por ejemplo, si quiero separar yo series homólogas, pero realmente para cualquier tipo de mezcla. O sea, seleccionar fase móvil es algo muy importante en toda separación cromatográfica. Entonces, vayámonos a ver, por ejemplo, qué es un sistema de fase normal. Se recuerda que lo platicamos en la clase anterior. Cuando ustedes escuchen sistema de fase normal, lo que tienen que tener claro es que la fase estacionaria, ¿sí? Fase estacionaria que se utiliza en un sistema de fase normal es una fase estacionaria polar. Siempre. En un sistema de fase normal, la fase estacionaria siempre es polar. Si la fase estacionaria es polar, entonces, ¿cómo sería mi fase móvil? ¿Verdad? Porque recuerden, en cromatografía tengo que tener una buena fase estacionaria y una buena fase móvil. Entonces, si en un sistema de fase normal la fase estacionaria es polar, en este sistema de fase normal, la fase móvil tiene que ser lo contrario, o sea, lo opuesto en polaridad. O sea, eso es lo ideal. A veces no se puede eso. Sí, hay que ir modificándola a veces, pero lo recomendable es, si la fase estacionaria, como es un sistema de fase normal, es polar, que mi fase móvil sea lo contrario. Entonces sería no polar. Y entonces uno revisa en la tabla de Hildebrand, hay muchísimas fases que son no polares, ¿verdad? Y entre unas de ellas podría ser, por ejemplo, hexano, cloruro de metilo, cloroformo, acetona, etcétera. Hay muchísimas fases móviles. Entonces, ¿cuál de ellas yo utilizo? En muchas de las separaciones cromatográficas, por ejemplo, en los artículos que ustedes están revisando ahorita de cromatografía, ya les dan los sistemas, digamos, qué fase móvil utilizar, qué fase estacionaria utilizar y qué cuidado, digamos, de preparación de muestra. Eso ya es bueno, eso nos ayuda mucho. Pero en muchos casos, a veces partimos de nada, ¿verdad? Nos dicen, miren, está esta mezcla y quiero que la separe. Eso es lo más complicado que puede haber porque no sabemos nada de lo que está pasando. Entonces, lo que uno hace es probar la separación en un sistema de fase normal. Entonces, ¿qué es lo que uno puede tomar como fase estacionaria? Como fase estacionaria en un sistema de fase normal, les mencioné la sílica gel. La sílica gel es como la fase estacionaria, digamos, polar más utilizada. Entonces, preparo la sílica gel, puede ser en una columna, por ejemplo, o puede ser en una placa.
y si fuera una cromatografía plana, entonces ya tengo mi fase estacionaria cíclica. Entonces vengo yo y digo, bueno, ahora qué fase móvil utilizo. Entonces selecciono. A veces va a depender mucho también que hay en el laboratorio, ¿verdad? Porque en el laboratorio no tenemos todos los solventes. Entonces en el laboratorio tenemos hexanos y tenemos acetonas. Hagamos la mezcla de hexano acetona. Entonces uno hace su mezcla. Y es interesante cuando ustedes preparan esas mezclas, saber que pequeñas variaciones en el porcentaje de una mezcla cambian la separación. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, alguien dice, bueno, yo voy a probar hexano con acetona 50-50. Esa es la proporción que voy a hacer la mezcla. Ahora eso es muy importante. Cuando están preparando mezclas de solventes, saben qué proporción la están haciendo. ¿Por qué? Porque eso lo van a volver a repetir, especialmente si están montando mezcla. Prueba, no funcionó. Entonces alguien dice, bueno, entonces probemos ahora hexano acetona 50-70 o 50-80 o 80-20. O sea, uno va probando las mezclas de esas fases móviles que uno selecciona al inicio. Cuando no se logra separar con esa mezcla que uno considera que es la adecuada, entonces ya uno puede usar otra fase móvil. Entonces decir, bueno, voy a probar hexano acetona más cloroformo. Entonces ya es una mezcla de 3. ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿y en qué porcentaje va a estar cada uno? Entonces, por ejemplo, hexano podría estar en un 30%, la acetona en un 30% y el cloroformo en un 40%. Esos porcentajes de mezcla es importante saber, ¿verdad? Y es lo que de eso va a depender, o sea, de esas relaciones o proporciones que yo haga, una buena separación. Si al final esa mezcla no funciona, entonces uno puede descartar uno de ellos y agregar otro, ¿verdad? O sea, eso, digamos, es cuando uno no sabe nada de lo que está separando. Y hay que ir observando cómo se da la separación. Hasta cuando uno ya logra una buena separación, entonces uno dice, ahora sí ya tengo la mejor fase móvil. Eso es lo crucial, ¿verdad? Y es, digamos, lo que más tardaría uno en seleccionar, porque la fase estacionaria siempre va a ser polar cíclica. Yo puedo variar entonces con cualquier fase móvil apolar, ya sea sola o mezclada, cambiando la polaridad desde el inicio hasta el final. Eso lo puedo hacer perfectamente. Ahora, si eso no me funciona, o sea, tengo una fase estacionaria polar, probé un sistema de fase normal, no separé nada, tengo las mezclas que quise aquí, no separé nada, entonces, ¿qué procede? Cambio la fase estacionaria. Entonces digo, no, esta no es la fase estacionaria adecuada. Quizás sea un sistema de fase reversa, entonces ya cambio todo, ¿verdad? Pero lo que sí puedo ir cambiando durante o al inicio incluso de la separación es las fases móviles que vamos a utilizar. Entonces recuerden, en sistema de fase normal, fase estacionaria polar. ¿Qué otra fase estacionaria es polar? Por ejemplo, la celulosa, ¿sí? La celulosa es también polar, se puede utilizar, y la otra que se usa mucho es la lúmina. La lúmina también tiene características que son polares, ¿verdad? Son de las 3 más usadas como fases estacionarias en un sistema de fase normal. Entonces, ¿qué es básicamente lo que uno tiene que tomar en cuenta cuando está llevando a cabo la separación? Cuando uno está llevando a cabo una separación, pues lo que tiene que saber es si es una fase estacionaria polar, pues qué tipo de polaridad tiene, ¿verdad? Porque hay diferentes fases estacionarias polares, sílica, geles, acuares, de las que más se usan. Pero en lugar de tener grupos OH, por ejemplo, pueden haber grupos cianos. Esto le da otra naturaleza de polaridad a la fase estacionaria. En lugar de tener un grupo OH, como lo tiene la sílica gel, por ejemplo, esta fase estacionaria que tiene 2 dioles, tiene 2 grupos OH responsables de la separación. Entonces recuerden, ya vamos a ver una regla aquí en polaridad. Mientras más grupos polares tenga una fase estacionaria o una fase líquida, más polar se hace ella, ¿verdad? Y lo opuesto también. Mientras más grupos no polares tenga una fase estacionaria o una fase móvil, más apolar se hace. Por eso lo vamos a ir viendo despacio, pero es como una norma, una regla que lo vamos a ir aplicando conforme vayamos haciendo incluso ejemplos de separación. Entonces, aquí mencionan algunas fases estacionarias que son polares, diol, grupo amino es polar, dietilamino, ¿verdad? Entonces aquí el grupo amino es polar, pero esta que tiene metilos la hace menos polar. Entonces,
dentro de las fases estacionarias polares siempre va a haber un orden de polaridad. Una que es más polar y una que es menos polar. Entonces, por ejemplo, acá, esta que tiene 2 OHs, esta es más polar que cualquiera de estas que está acá, ¿sí? Y esta que tiene más metilos aquí unido, digamos, como en el grupo funcional que interactúa, esto lo hace más apolar, ¿verdad? Eso, digamos, ahorita así de una manera general. Por supuesto, vamos a ir viendo más ejemplos despacio para que ustedes vayan viendo cómo aplicar esto. Entonces, ¿qué es lo contrario de un sistema de fase normal? Lo contrario es un sistema de fase reversa. Es lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? En un sistema de fase reversa dice que la fase móvil, ¿sí? Aquí es polar. Quiere decir que fase reversa, la fase estacionaria es apolar, o sea, no polar. ¿Por qué es apolar? Porque normalmente vamos a ver que los grupos que interactúan en un sistema de fase reversa son grupos metilos, CH3, CH2, totalmente apolares. La mayoría de separaciones dice que se llevan a cabo en un sistema de fase reversa, más o menos un 70% de las separaciones. Pero, ¿por qué, digamos, se llevan a cabo en un sistema de fase reversa? En sistemas de fase reversa también hay diferentes fases, digamos, diferentes polaridades de las fases estacionarias. Pues hay fases estacionarias muy apolares y otras que son poco apolares, ¿verdad? Ahora, lo importante de saber ahorita acá, que es lo que nos interesa, es que en un sistema de fase reversa, la fase móvil es totalmente opuesta a la fase estacionaria. Entonces, la fase estacionaria, fase reversa es apolar, no polar, su fase móvil tiene que ser polar. Por ejemplo, agua, metanol, acetonitrilo, mezcla agua con metanol, mezcla metanol, acetonitrilo, las mezclas que uno considere más adecuadas para lograr buena separación. ¿Y cuáles son los mecanismos normalmente que se llevan a cabo de la separación? Pues absorción, ¿verdad? Que es retención, digamos, superficial, ¿sí? De un analito en básicamente la superficie de la fase estacionaria. Recuerden que les dije, lo que se requiere para una buena separación cromatográfica es que el analito tenga poca tracción por la fase estacionaria. Entonces, procesos de absorción. ¿Eso qué es? Básicamente estar, digamos, un momento o por poco tiempo sobre una superficie. ¿Qué superficie? Fase estacionaria. Reparto o partición, pues es la capacidad que tiene, digamos, el analito ya de disolverse con la fase móvil para poder ser arrastrada o retenida. Y tensión superficial, que es básicamente otra propiedad que no es muy tomada en cuenta en las separaciones, porque lo que más va a depender de una buena separación es el reparto y la absorción. Hay otros factores más, por supuesto, pero estos podrían ser algunos que podrían tomarse en cuenta. Entonces ya vimos que la mayor aplicación que tiene para separar en cromatografía líquida, dice, es la fase reversa. Fase reversa, básicamente, la fase estacionaria es apolar. La fase estacionaria es apolar, la fase móvil tiene que ser polar. Y siempre vamos a tratar de buscar que nuestro analito, ¿sí?, tenga mucha más afinidad por mi fase móvil, ¿verdad? Entonces, en un sistema de fase reversa, tal vez de una manera muy general, podríamos decir qué tipos de compuestos separamos, ¿verdad? Porque alguien podría preguntar qué tipos de compuestos separamos. Por la naturaleza de la fase estacionaria, que es apolar, ¿sí?, nosotros podemos separar compuestos que sean lo opuesto a la fase estacionaria, o sea, compuestos polares. Por eso digamos, ¿cuál es la mayor aplicación de separación que tiene un sistema de fase reversa? Un sistema de fase reversa, para la polaridad de la fase estacionaria, que es apolar, separa mejor compuestos polares, porque los compuestos polares no van a ser retenidos por ella. ¿Y cuál sería la mayor aplicación que tiene un sistema de fase normal? Un sistema de fase normal, por tener fase estacionaria que es polar, separa mejor analitos apolares, o sea, no polares, lo opuesto a la naturaleza de la fase estacionaria. Esa sería como la mayor aplicación.
Entonces, si yo sé, por ejemplo, los compuestos que quiero separar son compuestos polares, entonces yo puedo decir, ¿qué sistema de fase utilizo? Si los compuestos a separar son polares, no puedo utilizar este sistema de fase normal, porque la fase estacionaria es polar. ¿Qué pasaría? Los analitos polares van a tener más retención por su afinidad con esta fase estacionaria. Entonces, si voy a separar una mezcla de compuestos polares, el sistema de separación sería un sistema de fase reversa, ¿verdad? Que sería fase estacionaria apolar, ¿verdad? Entonces, ya con eso, digamos, ya uno tiene una idea cómo puede ir montando su sistema cromatográfico. Veamos acá, entonces, cuál es, o sea, ¿por qué se le llama fase reversa a las fases que son apolares? Las fases apolares básicamente se caracterizan porque lo que tienen para intercambiar con el analito son grupos, en este caso si ven CH2, CH3, grupos metilos, ¿sí? Estos grupos metilos le dan un orden de polaridad a las fases reversas. Entonces, ¿cuál es ese orden de polaridad? Mientras más larga sea la cadena de hidrocarburo, ¿sí? Aquí podemos contar, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, esta es una fase reversa con 8 carbonos. Entonces, a esta fase reversa normalmente se le va a llamar una RPC8, ¿verdad? C lo que significa es los carbonos y 8 la cantidad de carbonos que están presentes. Entonces, mientras más larga sea la cadena de hidrocarburo de una fase reversa, más apolar es, ¿sí? Y eso lo podemos ver con esta que está aquí abajo. Vamos esta que está aquí abajo, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. Ya, si comparo esta con esta es la más apolar. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cadena de hidrocarburos. Y entonces esta sería una RP, o sea, fase reversa, ¿sí? C18. Esta es de las fases reversas más utilizadas. Si les preguntan, en fase reversa, ¿cuál es la polaridad o cuál es la fase estacionaria más utilizada? La fase que tiene una cadena de hidrocarburos de 18 carbonos. Esa se llama N-octadecil. Ese es el nombre, ¿sí? Pero si no, se conoce como una RP18. RP, o sea, es fase reversa con cadena de 18 carbonos. Entonces recuerden, a mayor cantidad de cadena de hidrocarburo, más apolar se hace la fase estacionaria. Y aquí estaría entonces, básicamente lo que ya les había comentado. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la fase estacionaria es polar? Esta es la fase estacionaria polar. Entonces, y esta dice que es una fase reversa. Entonces, esta sería una fase estacionaria no polar. Entonces, ¿qué sucede acá? Si esta es una fase estacionaria que es polar, ¿qué va a pasar? Necesito utilizar una fase móvil, dice que sea menos polar que ella, o sea, apolar. Eso sería lo ideal, una apolar. Entonces, si esta fase es móvil, es apolar, ¿qué va a pasar? Va a mover de primero o va a llevar aquí a la salida o al extremo, si fuera una columna, a los analitos más apolares. Entonces, si les preguntara cuál es el orden de elusión de los analitos en un sistema de fase normal, ¿qué es lo primero que tienen que saber? Que la fase estacionaria es polar. Eso es lo primero. Lo segundo, que necesitan una fase móvil apolar o menos polar que esta, ¿verdad? Apolar es lo ideal. Y entonces, ¿cuál va a ser el orden de elusión? Como la fase móvil es apolar, primero salen los analitos más apolares, de segundo los de polaridad media
y de último saldrían los analitos más polares. Ese es el orden de elusión en un sistema de fase normal. ¿Cuál es el orden de elusión de analitos en un sistema de fase reversa? Es lo contrario, es lo opuesto. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? Que en fase reversa la fase estacionaria es apolar. Como la fase estacionaria es apolar, necesitamos analitos que sean polares, lo opuesto a él. Entonces, ¿qué va a pasar? Como esta fase móvil es polar, va a mover de primero, o sale de primero, los analitos que son polares. Ese sería el orden de elusión. ¿Cuál es el orden de elusión en un sistema de fase reversa? De primero salen los analitos polares, porque son los que tienen la mayor afinidad con la fase móvil. De segundo, los de polaridad intermedia. Y de último, saldrían los analitos que son más apolares. Orden opuesto a este que está acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos cambiando las condiciones de fase estacionaria y las condiciones de fase móvil. Pero recuerden siempre, yo voy a tratar de que la fase móvil tenga la mayor afinidad por mi analito. ¿Por qué? Porque de esa manera me garantizo que los voy a lograr separar, ¿verdad? Y por eso es que eso es lo que yo puedo ir variando en toda separación. Fase móvil, no separé con una fase la polar, entonces aumento la polaridad. No logro, voy a aumentar y sucesivamente hasta ir logrando la buena separación de mis analitos. Hay unas fases que se llaman las fases enlazadas y básicamente de esto ya hemos platicado, pero una fase enlazada que es básicamente es una fase estacionaria, es el que formó un enlace covalente. O sea, digamos que yo tengo acá una determinada polaridad de una fase móvil. Digamos que esta que está aquí de este color, digamos morado, es una que es polar. Yo puedo modificar esta polaridad poniéndole grupos de otra polaridad. Por ejemplo, grupos de polaridad media. Si yo pongo grupos de polaridad media por enlaces covalentes, a eso le llamamos fase enlazada. O sea que esta polaridad que tenía esta, la modifiqué por estos grupos, ¿sí? Alguien dice, pero es que no me funciona esa separación. Entonces podemos cambiar esta polaridad por polaridad con otros grupos funcionales de otra polaridad. A eso se le llama una fase enlazada. O sea, son fases estacionarias que tienen grupos enlazados de diferente polaridad. Y desde menos polar hasta más polar. Entonces, quiere decir que las fases enlazadas son una de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque puedo hacer separaciones tanto líquido-líquido como también separaciones sólido-líquido, partición o absorción, y lo que modifique es la polaridad de intercambio del grupo funcional de la fase estacionaria. Entonces, mejor separación para mezclas complejas, sí, una fase enlazada, porque yo puedo definir qué polaridad quiero. Mayor eficacia, quiere decir que van a lograr buena separación, y la resolución es básicamente lo que a mí me interesa. En cromatografía hay dos términos que vamos a trabajar mucho: eficacia y resolución. Eso lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos para que a ustedes les quede más claro. ¿Qué es el desarrollo cromatográfico? El desarrollo cromatográfico básicamente es la manera de cómo yo hago mi separación. Entonces, por ejemplo, el que más se utiliza es desarrollo cromatográfico por elusión. ¿Qué es elusión? Elusión no es más que el procedimiento, ¿verdad? Porque esto es algo práctico, es el procedimiento en el cual yo estoy adicionando o agregando fase móvil de forma continua. Quiere decir que durante toda la separación yo tengo que estar, digamos, agregando, colocando fase móvil para que se vayan separando los analitos. Y cuando la mezcla es muy compleja, entonces hablamos de elusión con gradiente. ¿Qué es una elusión con gradiente? Es ir cambiando la polaridad de la fase móvil. Empiezo, por ejemplo, con una que es no polar, llego a una polar media y puedo terminar con una que es polar. Entonces, cuando yo cambio la polaridad de la fase móvil del inicio al final, en cualquier momento de la cromatografía, a eso le llamamos elusión con gradiente. ¿Y cuándo utilizamos esta elusión con gradiente?
cuando el sistema o la mezcla que quiero yo lograr separar es muy compleja. Existe esta otra forma de separación que casi no se utiliza, la cromatografía frontal. Dice, la muestra que se analiza se alimenta de forma continua a la columna. Entonces, esto lo que requiere es mucha cantidad de muestra. Lo que se hace es de que se va saturando la columna de un analito y ese analito va desplazando al otro, pero requiere mucha cantidad de muestra. Entonces, por eso es que casi no se utiliza. Entonces, el desarrollo cromatográfico más utilizado es elusión. Y si la mezcla es muy compleja, elusión con gradiente. Veamos solo este ejemplo de una elusión con gradiente para que ustedes vean esto y después continuamos con los otros temas. Esta elusión con gradiente, básicamente, ¿a qué se refiere? Aquí tenemos A, B y C. Lo que hacen acá es ir cambiando la polaridad de la fase móvil. Entonces, por ejemplo, digamos que depende del sistema. A ver si este es un sistema de fase normal o es un sistema de fase reversa. Dependiendo del sistema, entonces yo puedo buscar el mejor solvente o la mejor mezcla de solventes. Entonces dice, en la primera corrida utilizaron una mezcla de solventes y vean acá, dice que según esta separación hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 analitos. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Estos analitos sí se lograron separar, estos se lograron separar, pero vean aquí no se logró definir mucho estos analitos, ¿verdad? Se ve como que si el equipo tuviera ruido, esto como que fuera una señal de ruido. El tiempo de separación acá, esto que está aquí es tiempo, entonces se pueden dar cuenta que en esta primera separación fue el mayor tiempo, no dice el tiempo, podría ser digamos unos 30 minutos. Algo importante en cromatografía es, mientras menos tiempo me lleve yo en una separación, esa separación es lo mejor que hay, ¿verdad? Cuando una separación cromatográfica se tarda mucho tiempo, eso es un poco complicado. Imagínense, tenga que separar 10 muestras a 1 hora cada muestra. Me llevaría más de un día haciendo todo eso. Entonces, eso es muy complicado. O sea, en cromatografía siempre vamos a buscar el menor tiempo. Aquí se cambió la fase móvil, otra mezcla. No nos dicen cuál, otra mezcla. Pero vean, este analito acá no se logró separar. El 1 y 2 quedaron juntos. 3 y 4 quedaron juntos, 5 y 6, pues se logró, digamos, separarlos, pero estos dos analitos no, aquí se ve como que fuera una sola muestra, aquí no se logró separar. Entonces, cambiando fase móvil, reduciendo el tiempo, no se mejoró la separación. Y aquí lo que hace es que se vuelve a cambiar a otra fase móvil, ¿sí? Y entonces vemos, por ejemplo, que el analito 1 y 2 no se separa, ¿sí? Y que el analito 3 y 4 sí se mejoró su separación, 5 y 6 acortó el tiempo. Es lo bueno, digamos, de esta información. Esta mezcla que aparece acá como A logra separar el analito 1 y 2. Entonces yo podría empezar a trabajar con esta mezcla de fase móvil para lograr la separación de estos dos analitos. Después que lo separo, logro modificar y utilizar esta fase móvil que está acá para que el analito 3 y 4 se separe y logre acortar el tiempo de separación y cada uno de los analitos tenerlos bien separados. Para eso me sirve a mí, digamos, ir cambiando la polaridad. Desde el inicio, cambio, por ejemplo, en el minuto 10, en el minuto 5, depende de cuánto tiempo se llevó esta separación, y en este tiempo yo modifico a esta otra y sigo la separación. Eso es trabajar con gradiente, o sea, lograr que mezclas complejas puedan tener buena separación en un tiempo, digamos que sea lo más corto que se pueda. Por supuesto, no va a ser también en un tiempo muy corto, porque lo más fácil es que no se pare nada. Algo 3 minutos, todos van a pasar juntos. Hay un tiempo adecuado y una fase móvil ideal o adecuada para lograr buena separación. Entonces, vamos a dejar por hoy acá, creo que estamos en el tiempo. Les agradezco su atención. Me envían por favor sus documentos de la presentación y continuamos el día viernes con otras 2 exposiciones para ir avanzando con los temas de cromatografía. Pero entonces, dejémoslo por hoy acá. Que tengan una excelente tarde, jóvenes, y un gusto saludarlos. Cualquier duda, consulta, ya saben que a mi correo, por favor.